Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Este es su lugar para estar al día con todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades y, por supuesto, los chismes más jugosos y las noticias que todos esperamos con ansias. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en los titulares y en las redes sociales, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y preguntando. Vamos a desentrañar lo que realmente está pasando con uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. Si hablo de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir a la raíz de las cosas, traerles la información confirmada, los detalles que realmente importan y sobre todo, desmentir los rumores infundados. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy. El título de este vídeo, como ya habrán visto, es Ander Erzel confirma toda la verdad de la declaración de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Parece que por fin tenemos respuestas claras y directas de la propia Ande. ¿Qué dijo Kerem? ¿Qué ha respondido Ande? ¿Es esto el fin o el comienzo de algo nuevo? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a abordar hoy. Antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad, suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y siempre estarán entre los primeros en enterarse de las últimas novedades. Su apoyo es fundamental para nosotros y lo apreciamos de corazón. Ahora sí, prepárense porque la información que tenemos hoy es explosiva. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de especulaciones, idas y venidas, confirmaciones y negaciones, rumores y por supuesto, muchísimo amor por parte de sus fanáticos, quienes los apodaron cariñosamente Hanker. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y más allá de sus fronteras, gracias al éxito arrollador de la serie Senkalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Durante un tiempo disfrutamos de verlos juntos, de sus interacciones públicas, de las fotos que compartían y de la aparente felicidad que irradiaban. Parecía que lo nuestro era un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hace ya un tiempo, empezaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Al principio lo tomamos con la cautela habitual, porque ya sabemos cómo funciona esto de la prensa del corazón. Pero los rumores se hicieron cada vez más fuertes, más insistentes, y pronto empezaron a haber indicios de que algo podría estar sucediendo. Lo que realmente puso todo patas arriba fue la reciente declaración de Kerem Bürsin. Si se perdieron la noticia, Kerem, en una de sus apariciones públicas, hizo unas declaraciones que dejaron a muchos pensando. Habló sobre la importancia de la privacidad, sobre cómo las relaciones son algo personal y sobre la complejidad de mantener una relación en el ojo público. Si bien sus palabras fueron bastante generales y diplomáticas, la forma en que las pronunció, la cierta melancolía en su voz y el hecho de que no negara explícitamente una crisis, fueron interpretados por muchos como una confirmación velada de que las cosas no iban del todo bien entre él y Ande. Fue entonces cuando la presión sobre Ander Erzel aumentó significativamente. Los medios de comunicación, los fans, todos querían saber su versión. ¿Qué pensaba ella de las palabras de Kerem? ¿Qué significaban realmente? ¿Estaban separados? ¿Estaban intentando salvar la relación? Las preguntas se acumulaban y el silencio de Ande solo alimentaba más el misterio y la ansiedad de sus seguidores. Y es aquí donde entra la noticia que tenemos hoy y que ha generado tanto revuelo. Ander Erzel ha hablado. Y no solo eso, ha confirmado todo lo que Kerem insinuó y ha añadido detalles que, francamente, nos ponen a todos a reflexionar. En una reciente entrevista con una franqueza que sorprendió a muchos, Ander Erzel abordó directamente el tema de su relación con Kerem Bürsin y la mencionada declaración de él. Ella confirmó sin rodeos que la dinámica de su relación ha cambiado. No entró en detalles escabrosos ni en acusaciones, pero sí dejó claro que los desafíos que enfrentaron como pareja, amplificados por la constante atención mediática y la presión del mundo del espectáculo, se volvieron demasiado grandes para superarlos.
Ande explicó que si bien el amo R y el respeto entre ella y Kerem siguen existiendo, y siempre existirán, la asterisco naturaleza de su relación se ha transformado. Dijo que han decidido tomarse un tiempo, distanciarse un poco para evaluar sus sentimientos y, sobre todo, para darse espacio para crecer individualmente. Lo más importante, y esto es crucial, es que Ande confirmó que no hay rencores ni malos entendidos profundos. Ambos entienden la situación y han tomado esta decisión de común acuerdo, priorizando su bienestar personal y profesional. Ella fue muy enfática en recalcar que no se trata de una ruptura definitiva en términos de enemistad, sino de un asterisco cambio de fase. Dijo algo así como: a veces el amor no es suficiente para mantener una relación si las circunstancias externas son demasiado abrumadoras. Hemos aprendido mucho juntos, hemos crecido y nos hemos apoyado mutuamente de maneras increíbles. Pero ahora, necesitamos un tiempo para encontrarnos a nosotros mismos por separado. Esta declaración es muy significativa porque valida lo que muchos sospechaban tras las palabras de Kerem, pero lo hace con una claridad y madurez que dignifica a ambos. Ande también habló sobre el impacto de la fama en sus vidas. Explicó cómo la constante exposición y la presión de tener que mantener las apariencias o vivir bajo el escrutinio público puede ser agotador y, en ocasiones, perjudicial para una relación incipiente o consolidada. Dijo que a pesar de ser actores, son personas reales con sentimientos reales, y que la intensidad con la que se vivió su relación desde el principio, sumado al éxito de la serie, creó un ambiente que, si bien emocionante, también era muy demandante. Lo que Kerem insinuó sobre la dificultad de mantener una relación privada fue, según Ande, una expresión de esa lucha. Ella confirmó que sí, que ha sido muy difícil mantener su vida personal al margen de la vida pública. Cada paso que daban, cada salida, cada fotografía, era analizada y comentada. Esto, según sus palabras, generaba una presión adicional que afectaba la espontaneidad y la intimidad de su noviazgo. Además, Ande quiso aclarar que los rumores de terceras personas o de infidelidades son completamente falsos. No hay otra persona involucrada, afirmó rotunda. Esto es algo entre Kerem y yo. Hemos llegado a un punto en el que necesitamos reevaluar nuestra conexión de una manera diferente. No es culpa de nadie, simplemente la vida nos está llevando por caminos distintos en este momento. Esta declaración es un golpe directo a todos aquellos que intentaban buscar culpables o crear dramas innecesarios en su relación. Ella también compartió su perspectiva sobre el futuro. Si bien admitió que es difícil predecir lo que sucederá, no cerró la puerta a una posible reconciliación. Dijo que el tiempo lo dirá, y que lo más importante ahora es que ambos se enfoquen en su desarrollo personal y profesional. Nos queremos mucho y nos deseamos lo mejor, concluyó con una sonrisa un tanto melancólica pero serena. Esta confirmación por parte de Ande Erçel es un hito. Por fin tenemos una respuesta oficial y detallada que pone fin a meses de especulaciones. Ha sido una forma muy madura y honesta de gestionar la situación, algo que sin duda apreciarán sus verdaderos fans. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales que enfrentan desafíos como cualquier otro, pero con la dificultad añadida de ser figuras públicas. Lo que podemos extraer de estas declaraciones de Ande es que, efectivamente, la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin ha entrado en una nueva etapa. No es una ruptura dramática, sino una pausa reflexiva, un espacio para el crecimiento individual. El amor y el respeto mutuo siguen presentes, pero las circunstancias y la presión mediática han hecho necesaria esta reevaluación. Ande ha confirmado la complejidad de mantener una relación bajo los reflectores y ha desmentido rotundamente la existencia de terceras personas. Su enfoque ahora está en el desarrollo personal y profesional, sin descartar por completo un futuro juntos, pero sin prometer nada. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es que Ande Erçel ha confirmado que su relación con Kerem Bürsin ha cambiado significativamente. Ha validado las insinuaciones de Kerem sobre la dificultad de su situación y ha explicado que han decidido tomarse un tiempo para reflexionar y crecer individualmente. Lo ha hecho con una honestidad y madurez admirables, poniendo fin a los rumores y aclarando que no hay terceros implicados. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta información les haya sido útil y que hayan disfrutado de este análisis detallado. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por su compañía y por su continuo apoyo a nuestro canal. Ver sus likes, sus comentarios y sus suscripciones nos motiva a seguir adelante y a traerles las noticias más interesantes. Ahora,
Quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Ander Zell? ¿Creen que esta pausa les ayudará a reencontrarse? ¿Les gustaría que volvieran juntos en el futuro? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. También, si conocen a alguien que sea fan de Ande y Kerem, compartan este vídeo con ellos para que estén informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima y cuídense mucho.